Tenemos entonces las razones y los fundamentos de los servicios públicos. En esa medida, nosotros tenemos que identificar de que tenemos en la práctica dos ejes de estudio, dos razones, razones jurídicas, pero también razones políticas para la existencia de los servicios públicos. Entonces, esas razones como tal van a estar distribuidas en estos dos grandes bloques. Acordémonos. Tenemos una... Esperen, se le divido bien. Tenemos por el un lado una razón jurídica y una razón política. Entonces, tomemos en cuenta la primera. Y la primera, obviamente, nos va a decir que los servicios públicos constituyen la columna vertebral no solo del derecho administrativo, sino de gran parte, ¿sí? Sino de gran parte de toda la estructura del Estado. Razón jurídica. Acordarse. Pongámoslo esto de otro color. Columna vertebral. Del derecho administrativo, sí. Del derecho administrativo. Pero también es columna vertebral del Estado. ¿Sí? Es una columna vertebral del Estado. De todo ese aparataje gubernamental. De la estructura, acuérdense, gubernamental. Es una columna vertebral necesaria. Para organizar, para crear, para suprimir los servicios públicos, nosotros necesitamos de estructuras normativas que viabilicen esas tres condiciones. Acordarse, para organizar, para modificar o para suprimir servicios públicos, necesito de normas. Esas normas me van a dar las razones necesarias que fundamentan la organización del servicio, la modificación del servicio o la supresión del servicio. Esas normas tienen una razón, tienen una motivación tras de sí. En la razón jurídica, necesariamente nosotros tenemos que identificar de que nos encontramos ante un régimen jurídico especial de derecho público enfocado prioritariamente en los servicios públicos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en cuenta las razones de su existencia, jurídicamente hablando. Por lo tanto, debemos estar conscientes del fin que cumple el servicio, del fin del servicio, que va a estar sustentado en la norma, ¿sí? El fin del servicio, la organización que lo presta, la organización que presta, y finalmente el régimen que lo regula. El régimen que regula. Esto está subordinado a la esfera del derecho público.
Esa es la razón jurídica, entonces, de esta parte. Pero nosotros no podemos hacer una lectura, ojo, de que los servicios públicos exclusivamente tienen una base jurídica. No podemos decir eso. Los servicios públicos sí que tienen una base muy importante, fundamental, diría yo, asimismo, que se complementa con la razón jurídica y es la razón política. Entonces, bajo ese contexto, tomen en cuenta que los servicios públicos tienen dos orientaciones. Pongamos esto con otro color. Aquí hay dos orientaciones. Dos orientaciones. La primera, liberal, porque los servicios públicos son mecanismos, son instrumentos del Estado. ¿Para qué? Para orientar a los particulares, ¿sí? Y obviamente la política sí que va a orientar eso. La política pública, entonces, política pública orienta. ¿Orienta a qué? Nos va a orientar a nosotros para la generación de servicios públicos que respondan a las exigencias de la sociedad. Entonces, orientan, ¿sí? Orientan. ¿Para qué? Para la correcta prestación. Noten ustedes ahí que la política pública, tal y como está esquematizada, va a servir de un muy buen instrumento. Correcta prestación. ¿En dónde está la política pública? Acordarse, concentrada en estado puro. Ahí, Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Artículo 280 de la Constitución. Orienta a los particulares para que con ese instrumento yo pueda prestar un servicio público que sea efectivo para dar solución a las problemáticas que se han encontrado y que se han evidenciado en las políticas públicas. Entonces ahí es mucho más técnico. Pero tiene un enfoque social también. Hay un enfoque social de por medio. Porque el enfoque social trata de fortalecer ciertos tipos de servicios, ¿sí? Tipos de servicios. Tipos de servicios. Sí que en ese plano, los servicios que yo hago relación están refiriéndose a los vitales, ¿sí? A los vitales. ¿En dónde está concentrada la política pública, decíamos? Pues en dos posibilidades. ¿Sí? Plan Nacional de Desarrollo, por un lado, y también Objetivos de Desarrollo Sostenible, por el otro lado. Noten ustedes entonces que los servicios públicos necesariamente deben tomar en cuenta eso. De lo contrario, estaríamos nosotros partiendo de un servicio público que está por fuera de las reales exigencias sociales. Si decimos de los objetivos de desarrollo sostenible, sí saben qué son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Si no, escribana, tome nota. Necesito que me digan para la siguiente clase qué son los objetivos de desarrollo sostenible con meta 2030.
obviamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han sido aceptados como parte de política pública aquí en el Ecuador mediante un decreto ejecutivo del presidente Lenín Moreno. Entonces lo aceptamos y que tienen que ser complemento al Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, en el objetivo número 6 se habla del agua. Muy bien, entonces ahí hay metas, ahí hay objetivos que se deben implementar. Esos objetivos, tomen en cuenta que necesariamente van a estar unidos ahí. ¿Para qué? Para dar satisfacción efectiva de ese servicio público de agua. Acuérdense, entonces, y en las políticas públicas del Plan Nacional de Desarrollo complementan a la razón jurídica para la correcta prestación de los mismos. Acordarse entonces, dos razones. Preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? Pregunto. Pregunto. ¿Está clara las dos razones? ¿O no? Sí, doctor. Perfecto. ¿Hay alguna tarea entonces? Yo sí les voy a pedir muy comedidamente que analicemos estos artículos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes van a encontrar de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de metas que tanto sector público como privado tienen que llegar a cumplir al año 2030. En la parte del sector público, obviamente tienen que complementar al Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo es un cúmulo, viene a ser como un gran embudo, ¿no? En donde está concentrado y depositado un conjunto de políticas públicas con duración de 4 años, conforme el artículo 280 de la Constitución. Por eso les puse el 280. Ahí está señaladas las necesidades que deben ser cubiertas en los próximos 4 años, ¿sí? ¿Y cómo van a ser cubiertas? Gran parte de ellas con servicios públicos. Gran parte de ellas con servicios públicos, pero con soporte jurídico. Y ahí es donde entramos nosotros. Tiene que dar prestación efectiva exclusivamente el Estado, tiene que dar prestación exclusiva los particulares o con contraprestación con la contraparte del Estado. Entonces, todo eso está en desarrollo, ¿sí? Está en desarrollo. Pero cuando el Estado no tiene las herramientas suficientes para realizar la prestación de los servicios públicos y cuando motivadamente dice esto excede a mis propias capacidades, porque yo no tengo ni el dinero ni el elemento técnico de talento humano, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dice no puedo hacerlo, sí que puedo apoyarme en terceros, ¿sí? En terceros. Y eso está ahí en la Constitución, ¿no? En contraprestación con el artículo 100 del Código de la Producción. La cuestión es de que tiene que ser fundamentado esa excepcionalidad prestacional. Ojo, ¿sí? Preguntas. Preguntas, jóvenes, ¿está claro? Doctor, todos los artículos que estoy recopilando, ¿les paso a los estudiantes en algún documento de Drive o para el último? Esos documentos, María Angélica, por favor, me remite el día de mañana para yo poner en el aula virtual de los que se han analizado, ¿sí? Y doctor, ¿preferiría que sea un documento de Drive para irle agregando siempre los artículos que vayamos viendo o le mando uno de Word? A mí mándeme en Word. Usted trabaja en Drive, no hay problema. Pero a mí me manda en Word, es para poderle subir al aula virtual. Ya, doctor, no hay Sí, problema. correcto, gracias. Listo, jóvenes, me van a disculpar, pero tengo esta diligencia. Entonces, la siguiente clase analizamos todos estos artículos, ¿sí? Su real contexto para terminar esta parte ya de los servicios públicos e irnos a derecho de petición, silencio administrativo y luego teoría del dominio público. Jóvenes, buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Doctor.